que vamos a hablar sobre son un poco de ultrasonografía en el paciente politraumatizado, un poco del abordaje y la forma de poder ayudar. Hemos dividido en dos segmentos la presentación. La primera parte la va a dar el doctor Agüero, que es un poco de todo el tema de lo que representa el seteo del ecógrafo, los principios físicos que vaya a representar y luego ya un poco entrando a la dinámica de la aplicación, la van a hacer conmigo. Así que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren la pueden hacer al final. Si ese momento consideran que es apropiado, avísenos, interrumpimos y la vamos a ir desarrollando. Así que bueno, Aldito, todo tuyo. Hola, buenos días. Bueno, como ya le había dicho Mauri, la clase de hoy es de ultrasonido, la parte mía, la parte del seteo y las generalidades de la ecografía, y Mauri después profundizará en la aplicación en medicina y en la parte nuestra del CTI. El ultrasonido es eso, son ondas mecánicas, usualmente tienen más de 2 megahercios de frecuencia, que no son perceptibles al oído humano y que es una técnica de imagen en medicina. Y como parte de las generalidades y su historia, sus aplicaciones médicas comienzan en la década del 50 aproximadamente. Ian Donald en 1950 lo usó en obstetricia, pero desde mucho antes empezó a se descubrió realmente en el 1880. Pierre Curie descubrió el efecto piezoeléctrico, que es la base de los equipos actuales y lo que tienen todos los transductores en, en su punta, en lo que esencia. O sea, que ese efecto no es más que la capacidad que tienen los cristales de, al aplicarle corriente, deformarse o sea, contraer, crecer y deformarse, aumentar de tamaño y disminuir de tamaño, y viceversa. O sea, que el equipo de ultrasonido, el transductor, es emisor y es receptor a su vez. Más o menos tienen, ¿entienden ahí? Bien, en 1971, como estábamos hablando, se realiza el primer reporte sobre la búsqueda de líquido libre en cavidad abdominal. Y después continúa la evolución del ultrasonido hasta los primeros equipos, por supuesto, no tenían la misma resolución ni la misma capacidad de diferenciación y discriminación que tienen los de ahora. Y continúa su evolución hasta la actualidad, en el momento en que es una herramienta imprescindible para todos, fundamentalmente para los que trabajamos en la parte de emergencias. Eh, con respecto a su uso en el trauma, si quieres pasarme ahí. Tenemos que saber que es la principal causa de muerte, bueno, en los pacientes este, menores de 45 años, que constituye una gran parte de los pacientes que se admiten a la unidad de cuidados intensivos, aproximadamente una tercera parte de estos, y, y en casi todos los pacientes traumatizados, la lesión abdominal representa una parte importante del contexto del trauma, cerca de un 10% de ellos tienen lesiones abdominales, y el ultrasonido, cuando se hace rápido, es capaz de discriminar y definir una conducta ante estos pacientes. Usualmente debemos hacerlo en los primeros 3 minutos y su sensibilidad y especificidad varía, pero usualmente es más específico, o sea, que la capacidad de discriminar falsos negativos es mejor que la capacidad de discriminar falsos positivos, o sea, es más específico que sensible. Cuando se ve este, Vale, sí, si quieres pasar. Eh, la técnica usualmente toma entre 2 y 3 minutos y bueno, este, ¿qué es el objetivo? O sea, es una técnica que se hace rápida, que debe durar poco y que debe definir una conducta. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos generalmente líquido o intraabdominal, intrapericárdico, en la cavidad torácica, que permitan tomar una conducta. Por ejemplo, si tenemos un paciente en shock que nos llega a puerta de emergencia y tenemos un ECOFAST positivo y el paciente está estable, te permite seguir estudiándolo, te permite hacer una tomografía y confirmar. Si el paciente llega en shock, politraumatizado, ECOFAST positivo e inestable,
va a ir a bloque de urgencia. Si el paciente está en shock, ecofast negativo y está inestable, se pueden tomar otras conductas y también se puede continuar la exploración ultrasonográfica como protocolo Rush para el shock, entre otros. ¿Ah? O sea, permite diagnosticar y definir la conducta a seguir con el paciente. Siguiente. Sí, si quieres pasarme. Bueno, ¿cuándo está indicado? En el trauma, en el traumatismo abdominal cerrado, en el trauma torácico abdominal penetrante, cuando se sospecha de aponamiento pericárdico o cuando se sospecha un trauma toracoabdominal en la mujer en gestación. ¿Y qué órganos son los que más se afectan en cuanto a en el trauma? El vaso es el que tiene la mayor parte, cerca de un 30%, seguido por el hígado. O sea, las dos vísceras macizas más grandes son las más afectadas. Después el riñón, con un menor porcentaje, es el tercer órgano más afectado. Y bueno, ahí viene un resumito de en qué campo se aplica y prácticamente todas las especialidades actualmente lo usan, tanto diagnóstico como terapéutico. Nosotros, fundamentales para nuestra práctica diaria. Y las ventajas, bueno, es que está disponible, es que es barato, te permite tomar un diagnóstico y una conducta inmediata, es rápida y que es una técnica segura. Y otra cosa además que no requiere sedación. Y como desventajas, bueno, es operador dependiente. Usualmente, y eso es en dependencia del operador, se puede detectar entre 200 y 500 mililitros de líquido libre abdominal con un operador bien entrenado. Es costoso inicialmente porque el equipo es algo costoso y requiere mantenimientos. ¿Ah? Existen dificultades también, o sea, entre ellas están, por ejemplo, los pacientes obesos. Es muy difícil de visualizar, no tienen buena ventana, aunque el 80% de las ventanas no depende solamente del paciente, sino depende del seteo del ultrasonido. O sea, mucho de lo que decimos como mala ventana realmente es mal seteo por parte nuestra del equipo de ultrasonido. Mal seteo de la profundidad, mala adecuación de la ganancia y mala selección del foco. A veces lo que planteamos como buena ventana, como buena o malas ventanas, no solamente son productos del paciente, sino es producto de nuestro seteo. Realmente un 20% solamente de esto depende del paciente, el resto depende del adecuado seteo del equipo en dependencia de lo que querramos ver. Y bueno, básicamente es eso. ¿Le menciona algo de los protocolos o voy directo al? Sí, no más que todo esto, mencionar de que existen varios protocolos vigentes y cada protocolo está adaptado para una diferente situación. Fundamentalmente lo que les queríamos mostrar con esto es de que lo que nosotros vamos a abordar, o por lo menos es una parte de la ultrasonografía, de las múltiples Mm. implementaciones y utilidades que pueden tener. A medida que vaya avanzando esta clase, les vamos a ir mostrando en lo básico y puntualmente en el politraumatizado algo de estas utilidades. Ah, les dejamos como estudio independiente la física realmente del ultrasonido. Y bueno, algo hablamos al principio que se basa en la vibración de pequeños cristales piezoeléctricos que atraviesan los, el, el organismo y se reflejan. Al reflejarse, el mismo cristal o emisor, que también es receptor, se deforma, se transforma en corriente eléctrica y eso se traduce en una imagen. Básicamente es esa su física y se basa en el efecto piezoeléctrico. Y existen distintos tipos de sondas que también se quedó medio de estudio independiente esto de manera rápida. Está la convexa, que es la que más usamos y es la que más usamos en el FAST.
que tiene una frecuencia usualmente entre 2 y 5 megahercios, es una frecuencia baja, o sea, adecuada para profundidad, pero no para mucha discriminación. Está la onda sectorial microconvex, que es la que usamos mucho en ecocardiografía, que usualmente su frecuencia está entre 1 y 4 megahercios, y está el transductor lineal, que es un transductor de alta frecuencia, pero de poca profundidad. ¿Ok? También están las sondas endocavitarias, transrectal, transvaginal, que también son sondas de alta frecuencia. Cuando hablamos de alta frecuencia, usualmente hablamos de más de 7 megahercios. Y bueno, en cuanto a los componentes y a las características del ecógrafo, este, tenemos lo que es la ganancia, que bueno, aproximadamente es la capacidad que tenemos o tiene el equipo de discriminar la reflexión de la onda. Sea a ver cómo les explico más fácil, de adecuar la calidad de la onda esta que se refleja. O sea, mucha ganancia se traduce en una imagen blanca poco discriminativa, muy poca ganancia se traduce en una imagen oscura. Y ajustando la ganancia según lo que estamos viendo, teniendo en cuenta que el líquido se ve oscuro, es más o menos la mejor forma que tiene, y o hipoecoico, y por ejemplo, algunas partes que reflejan muy bien el ultrasonido se ven blancos, como los huesos, etcétera. Ustedes ajustan la ganancia según lo que estén buscando, ¿ok? La profundidad no es más que la capacidad que tiene el equipo de penetrar el tejido humano. Cuando, cuando las ondas ultrasonográficas penetran el organismo, gran parte de estas ondas se reflejan. Otras, como toda onda, se difracta, otras se absorben y otras se refractan. Entonces, cuando aumentase en profundidad, todo esto ocurre, de manera que perdés discriminación. O sea, cuando vos querés buscar estructuras más profundas, la capacidad de discriminar va a ser menor y la capacidad de, o sea, de ver estructuras pequeñas también va a ser menor. La profundidad depende de la frecuencia. Y para que haya mayor profundidad, generalmente usamos transductores que emitan menor frecuencia de sonido, como es el convexo, dijimos, y el sectorial. El transductor lineal o de alta frecuencia no sirve para discriminar estructuras profundas, porque las altas frecuencias ultrasonográficas interactúan rápido con los tejidos y se absorben rápidamente, entonces no penetran mucho. Sí, las ondas de frecuencias menores. ¿Ah? Y bueno, el foco que me faltó es la zona donde el equipo logra mayor nitidez. También va a depender mucho del seteo que ustedes le den. Ustedes logren ver una imagen, tienen que ver en qué quieren, en dónde la quieren enfocar. Por ejemplo, si quieren ver hígado, los riñones, X, a qué profundidad está, y ahí buscan su foco para lograr la mayor nitidez en esa zona. El foco aproximadamente debe ocupar 2/3 de la pantalla y con esto logran mayor discriminación y ubican el foco del equipo a ese nivel. Bueno, aquí vienen algunas. Porque no habías explicado las profundidades. Ah, está. Este, y bueno, eh, Bueno, nada, tiene varias utilidades, o sea, sirve para ver estructuras, sirve también para ver flujo. Esto ya va a depender de un efecto agregado que se llama Doppler. No todos los equipos lo tienen, pero la mayoría de los equipos actuales lo tienen. El flujo que se aleja a grandes rasgos se va a ver de color azul, y el flujo que se acerca se va a ver de color rojo. ¿Está? No sé si le quieres abundar algo ahí. Esto puntualmente, chicos, es las diferentes
expresiones de que nosotros podemos hacer la valoración. Por ejemplo, tenemos el Doppler color, que lo que les decía Aldo es una forma de poder captar señales tanto que se acercan o se alejan del transductor. Esta representación puede ser tanto a nivel de color o de una onda espectral. Como pueden ver en la imagen inferior a la derecha, ustedes tienen una imagen espectral donde todo lo positivo de la línea de base para arriba es positivo y que se representa en la etapa de colores de color rojo. Y todo lo negativo que en la curva espectral negativa o inferior se representaría a través del color de color azul. A la derecha, la imagen más isoecoica que va a tener como referencia para que ustedes puedan hacer un seteo adecuado de su ecógrafo, tienen la imagen bidimensional, que es el hígado, que esa es la forma quizás que ustedes puedan de ahí en adelante diferenciar qué es hiperecoico, qué es hipoecoico, y así poder tener una mejor comprensión de las estructuras que están visualizando. Y la imagen de arriba que ustedes están viendo de un solo color, el Doppler, eso se llama Power Doppler. ¿Qué hace? Capta señales de flujo, pero señales de flujo de baja intensidad, que a veces con el Doppler color nosotros no podemos percibir. La forma que nosotros utilizamos, o probablemente el momento que nosotros más utilicemos, es usualmente en dos tipos de situaciones: en un Doppler transcraneal donde el flujo sea demasiado bajo y no pueda percibirse a través del Doppler color, y usamos el Power Doppler para intentar captar esa señal, ya que nosotros no tenemos ecopotenciadores. Y hoy en día estamos viendo la posibilidad de utilizar cuando hacemos Vexus en las arterias renales, porque a veces es muy difícil poder, perdón, en los vasos renales. Es muy difícil de poder captar el flujo venoso de la vena renal o en sí el flujo renal prácticamente cuando el paciente está demasiado congestivo. Entonces, intentamos implementar para poder tener una señal y poder colocar ahí la curva espectral y poder hacer un análisis mejor. Esas dos situaciones en este taller o en esta clase no la vamos a abordar, pero es importante que ustedes sepan que existe esa posibilidad. Bueno, bueno, es eso básicamente. Y la forma de, si quiere pasar, ¿no? Ya, no le explicaste. Esto representa lo que les decía Aldo hace un momento, Sí, la sí. ganancia. La ganancia, si bien existe una ganancia global que le van a dar mayor intensidad a la señal, que esta señal se puede sobresaturar, también existe la posibilidad de poder cambiar esta ganancia de manera segmentaria, donde ustedes van a poder hacer que la imagen que ustedes quieran se note más nítido, Claro. como pueden ver en la imagen a la derecha, derecha mía. eh, ven el hígado, se ve quizás anecoico, perdón, isoecogénico, donde se puede diferenciar de manera adecuada el diafragma. Pero si ustedes le dan mucha ganancia Sí, a ver. global, ¿qué pasa? Se sobresatura la estructura y es más, dejan de poder visualizar de manera adecuada los vasos suprahepáticos. Por eso es adecuado poder setear de la forma que ustedes consideren más adecuada. Por ejemplo, sea intentando darle mayor señal a la parte superior o a la parte inferior con el objetivo de poder visualizar la imagen más adecuada. A veces, ¿qué pasa? Estamos en un ambiente que hay mucha luz, puede ser por la ventana o por la misma luz artificial, y nosotros no visualizamos bien. ¿Y qué hacemos? Le damos más ganancia a intentar, en vez de intentar apagar quizás la luz del ambiente y poder de esa manera evitar sobresaturar la señal. Eso más o menos. Controla el brillo de la imagen realmente la ganancia. Eso. Y depende del eco que se refleja. Si ustedes profundizan más, ¿no? Sí, Más, exacto. más control sobre la reflexión de la zona que quieren buscar. Y bueno, es más o menos cómo representar las estructuras en ecosonográficas, en craneal, caudal, anteriores y posteriores para dar un informe y colocar el transductor, ¿no? Para tener ustedes una evaluación adecuada, internacionalmente se ha llegado a la Sí, convención de que la marca del transductor siempre tiene que ir a la eso. derecha o a la región cefálica del paciente. ¿Para qué? Para que su apreciación en el pictograma, como ven a la imagen a la derecha, siempre ustedes puedan tener la representación, qué es lo anterior, qué es lo craneal, lo caudal y lo posterior. ¿Por qué? Porque no solo tiene que representar eso, tiene que representar también la forma que ustedes van a poder movilizar la sonda. Basculando, ¿qué quiere decir? Que colocan la sonda
y la mueven sin mover la zona donde están evaluando. Eso se llama bascular, desplazando, moviendo el transductor de un segmento a otro o evaluando diferentes zonas, que es lo que representa, por ejemplo, el hígado, el vaso, etcétera. ¿Quieres hablarles de artefactos, Alito? Sí, les digo algo al rato, después tú me... Vale. Este, nada, como vimos, los artefactos en la ecografía, este, u- todos los equipos usualmente de ultrasonografía están seteados según la velocidad de sonido. Usualmente la velocidad de sonido es 1540 metros por segundo. Todos los equipos están seteados para esa velocidad promedio. O sea, es la velocidad promedio que el sonido en la que debe atravesar los tejidos. Cuando esta velocidad promedio cambia, o sea, o la atraviesa a muy bajas velocidades o a muy altas velocidades, o se va del rango de, que definimos como correcto, aparecen artefactos. A veces los artefactos son una buena forma de dar diagnóstico. Eso empezando por ahí. Y también los artefactos van a aparecer con más frecuencia cuando se estudian zonas profundas, porque, como les dije ahorita, aparece dispersión, absorción, reflexión y reflexión de la onda. Y esto va a hacer que la calidad de la imagen sea menor. Por ejemplo, en los líquidos, ajá. La imagen atraviesa con mucha facilidad el líquido, pero con muy poca facilidad el aire. El hueso, las estructuras este, bien macizas reflejan mucho el ultrasonido. Al reflejar casi toda la cantidad, a casi todas las ondas sonoras, se puede ver una sombra posterior, como es este caso, la sombra acústica que le genera una litiasis biliar. ¿Está? Cuando ese es un artefacto que es un artefacto que nos permite dar diagnósticos. Realmente no es un artefacto, no es una imagen ultrasonográfica típica, pero permite, es un eco pulmonar y esa cola de cometa se traduce en congestión pulmonar, en agua pulmonar, en líquido intrapulmonar, pero realmente es un artefacto que está definido por la interfase aire-agua dentro del pulmón. Cuando aumenta el contenido líquido, aparecen estas colas de cometa como imagen artefacteada. O sea, no es, te sugiere eso, pero no te configura imagen como tal. Es un artefacto que sugiere líquido intrapulmonar y esto aparece por la mala reflexión de la señal cuando disminuye la interfase aire-agua. No es la imagen típica de lo que se ve cuando se hace un ultrasonido pulmonar. Si quieres, seguimos otro modo. Sí, ahí están dos. Dime. Me faltan estas dos. Ah, la... Bueno, este es otro artefacto. Esto más bien depende del seteo del... Sí, ¿qué quieres que yo les explique esto? Sí, dale. Dale. Bueno, después tenemos dos artefactos más frecuentes. Uno, que es la imagen en espejo. Esta se da usualmente cuando el haz de sonido atraviesa una superficie un poco más altamente reflectante y entonces hace que, la imagen genere como este espejo, se podría decir, sobre una estructura que no existe. El clásico ejemplo es el que ustedes están viendo, donde tenemos la vesícula, hay una imagen hiperecogénica y esta imagen del vesicular genera un reflejo. También la imagen en espejo se puede dar cuando nosotros colocamos el transductor y vamos siempre haciendo esta operación. Entonces, como que la señal que emitimos es captada de otra posición y genera una superposición de imágenes. Y por último, entre las imágenes los artefactos más frecuentes tenemos el refuerzo posterior. ¿El refuerzo posterior qué es? Es la hiperintensidad de una estructura que se genera después de un segmento donde ha habido líquido. Por ejemplo, pleura, por ejemplo, vejiga, que es la más frecuente, donde entra el haz de ultrasonido, atraviesa el líquido es un gran promotor de paso del ultrasonido
Y cuando llega a la estructura, que es la parte posterior, donde estaba concentrado esta cantidad de líquido, hace que como que los haces se superpongan y genere una hiperintensidad en la parte posterior, pero eso no es porque está inflamado, no es porque tiene una alteración de la estructura, sino es una sobreconcentración de señal. Eso ustedes lo pueden corregir bajándole la ganancia segmentaria o moviendo el foco un poco y eso se puede resolver. A veces parece que cuando valoramos, por ejemplo, la vejiga, vemos la próstata en los hombres, una cosa enorme y súper brillosa y decimos, o no decimos, pero puede inferir de que hay una prostatitis, por ejemplo, y solo es el refuerzo posterior. O en una vesícula, nosotros podríamos decir de que no, hay como sedimento y se ve mucho en la parte posterior. Y no, hay que también considerar de que puede ser esto el refuerzo posterior. Una vez que nosotros hemos analizado, o por lo menos tenemos un conocimiento básico del seteo, ¿por qué les digo básico? Porque depende mucho de cada ecógrafo. Cada ecógrafo tiene sus características particulares para poder setear. Hay ecógrafos muy intuitivos que se pueden incluso conectar al teléfono y poder manejarla como una aplicación muy simple. Y hay ecógrafos que tienen unas características muy complejas de poder comprender de su seteo. Ahí yo fortalezco lo que les dijo Aldo, de que gran parte del seteo hace de que nosotros podamos tener una imagen de mucha mayor calidad. Entrando propiamente al tema en lo que representa el politraumatizado, el ATLS todos conocen, todos algún momento han escuchado, todos en algún momento saben de qué se trata. Es más, si alguno trabaja en una móvil, le piden que haya probado o que haya cursado un curso de asistencia en trauma, que es un sistema de soporte en trauma. Así que lo que es el A, B, C, D, E, ustedes lo dominan mejor que yo. Entonces, ahí ustedes se preguntan, ¿de qué manera puede complementar o qué manera puede ayudarnos el ecógrafo en estas situaciones? Entonces, por ejemplo, en la vía aérea, la normoposición de la sonda orotraqueal. Ustedes colocan la sonda orotraqueal a nivel cervical en un corte transversal y van a poder ver una imagen que se llama de la dona, por ejemplo, donde ven una imagen hiperecogénica y por el centro otra imagen hiperecogénica. La primera más grande es la tráquea y la más chica es el tubo orotraqueal. Entonces, ahí nosotros podríamos confirmar de que el paciente está bien intubado. Pero ¿qué pasa si ven como un caño de escopeta con dos orificios, dos tubos hiperecogénicos? La probabilidad de que ese paciente esté ventilado en el esófago es altísima. Entonces, de esa manera les puede ayudar y orientar. En lo respiratorio, ahí hacemos una ecografía pulmonar, donde lo que representa el protocolo lo que representa lo que es la insuficiencia respiratoria y nos puede orientar y quizás determinar la etiología de la causa o alguna manera de poder actuar en el politrauma. Después tenemos lo que representa la circulación. En trauma FAST, en no trauma, el protocolo RASH. El objetivo es intentar determinar la causa del shock del paciente. Y no solo la causa, nos ayuda a poder tomar conducta, porque la ecografía en el politraumatizado o la ecografía en cuidados intensivos tiene una ventaja. Las respuestas son dicotómicas, sí, no, para lo que quieran, tiene o no tiene. Y segundo, hacemos una intervención y podemos reevaluar las veces que nosotros queramos, que ese es un plus adicional a diferente de muchos procedimientos. Por ejemplo, en lo neurológico podemos hacer un Doppler transcraneal, podemos ver un diámetro de la pupila, podemos ver el diámetro de la vaina del nervio óptico, la reactividad pupilar, en el transcraneal la desviación de la línea media, ocupación de lesiones ocupantes de encéfalo, hidrocefalia. Entonces, de gran manera la ecografía nos puede ayudar a poder determinar o por lo menos la gravedad del estado neurológico. Y por último, en la exposición poder ver, valorar fracturas. Y acá es una pregunta que yo me hice algún momento. ¿De qué manera la ecografía me puede decir si hay una fractura? Este tipo está mal de la cabeza. La ecografía tiene una sensibilidad, pero lejísimos mayor a la radiografía y casi igual que la tomografía en fracturas costales. Se ve el signo de la tecla de piano, que cuando ustedes pasan con el transductor sobre el arco costal, van a ver que esa línea continua, perfecta de la parte cortical ósea, deja de ser y se ve el desplazamiento
y puede ser mucho más sensible incluso en la superposición de los arcos costales que a veces es difícil poder interpretar en la radiografía. Siguiente. Entonces, tal cual como les mencionaba Aldo, ¿qué hay que hacer? Primero, intentar hacer una evaluación rápida. No nos podemos quedar 30, 40 minutos con el ecógrafo viendo, Señor Dios, ¿qué será? No, no podemos hacer eso, porque exactamente para eso se ha inventado este sistema, para poder responder en minutos. Si no, lo llevaríamos al tomógrafo y que se termine de morir ahí. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que descartar? Hemoperitoneo, presencia de líquido peritoneal, presencia de líquido o aire en tórax, alguna alteración en la contractilidad barra líquido pericárdico y lesión pleural que pueda conllevar a una insuficiencia respiratoria y o compromiso hemodinámico súbito. Entonces, por la década de los 80, está bien, por la década de los 80 sale el famoso FAST, ¿no? Que son 4 ventanas para poder evaluar la cavidad abdominal, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio y fondo de saco de Douglas. Con esas generalidades podíamos diferenciar lesión de órgano sólido, presencia de líquido libre y algo básico en la función barra contractilidad cardíaca, que eso ya de por sí era mucho mejor de lo que se tenía. ¿Qué se tenía en ese entonces? Estoy hablando de década de los 80, ¿no? ¿Qué se tenía en ese entonces? La tomografía, que iba a 2 caracoles por hora, era de 16 cortes. Una tomografía de cráneo se demoraba alrededor de 30 minutos. Imagínense un TAC body que nosotros ahora pasamos ahí, que tardamos 1 minuto, 2 minutos, pongámosle. 2, lavado peritoneal diagnóstico, que era abrir un segmento de la cavidad abdominal, instilar solución salina, después sacar ese líquido y hacer un citoquímico de eso. Ay. Era más fácil operarlo. Entonces, por eso es que la ecografía ha tomado mucho pie y mucho énfasis en ese entonces. Y posteriormente se ha visto de que esto se podía extender, ser una evaluación mucho más completa, porque el paciente chocado no solo representaba la cavidad abdominal, también representaba la cavidad torácica, y a esto se han implementado 4 ventanas. 2 anteriores que nos pueden ayudar mucho a determinar el neumotórax, porque el aire tiende a ir hacia la parte anterior y poder diagnosticar de mejor manera, y 2 que se encuentran por encima del subfrénico para poder ver la presencia de líquido. En este caso, si es un traumatizado, más que líquido, de seguro va a ser sangre. Y así nosotros poder actuar a medida que va presentando. Algo que es importante el momento que ustedes van a hacer la evaluación, y por eso se los dejo con una X a la derecha, es que cuando ustedes van a agarrar el transductor, en particular en las zonas de transición entre tórax y abdomen, eviten inclinar el transductor. Yo sé que es difícil para poder entrar entre los espacios los espacios intercostales, pero a veces distorsionamos la anatomía y hasta no tener una mano un poco más experimentada, eviten hacer esos desplazamientos del transductor angulado, porque lo que si tiene líquido torácico puede ser mal interpretado como líquido subfrénico porque nos está costando diferenciar y en especial en el desplazamiento del diafragma. Pero eso es hasta que le agarren la mano. Una vez que le agarren la mano y ustedes reconozcan bien, o quizás algunos tengan mejor experiencia que yo, ya no precisan eso. Pero es importante tomarlo en cuenta. Entonces, arrancamos haciendo el espacio hepatorrenal. Perdón, sí, es espacio hepatorrenal. Antes solo nos evocábamos a hacer la evaluación del espacio de Morrison. Estuve leyendo un texto que salió hace un par de meses donde se intenta ya no hablar solo del Morrison, ya no solo se intenta hablar del espacio hepatorrenal. ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga líquido en ese espacio virtual que existe entre el hígado y el riñón y sí tenga líquido libre. Entonces, cuando evaluamos, ahora vamos a decir el hipocondrio derecho, vamos a evaluar subfrénico, Morrison y el tercio inferior del hígado. Cuando evaluamos esos tres y no encontramos líquido libre, ahí sí vamos a poder decir, por lo menos esta área explorada no tiene presencia de líquido libre. Ya saben, sí y no. ¿Dónde se evalúa entre el onceavo y doceavo espacio intercostal derecho, línea media axilar? Es la zona donde nosotros vamos a poder colocar el transústero. Siguiente. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos el video, empezamos a bascular la zona. ¿Y cómo se va a visualizar?
Lo que ustedes van a visualizar es una imagen similar a esta. Así que yo les pregunto, ¿tiene líquido libre esa imagen? ¿Les impresiona? El líquido es anecoico, o sea, negrito completo, ¿verdad? Parecía bastante normal, ¿no? Muy bien. ¿Y qué opinan de este? No se peleen por responder. Parecería que sí, ¿no? Miren, tiene escaso líquido, pero sí ya se nota un poco el líquido. A diferencia de este otro, ¿qué opinan de este otro? ¿Lo llevamos al tomógrafo? No, no. Se nota que hay en gran abundancia contenido líquido libre. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, en el primero que puede haber quedado un poquito la duda, ¿será, no será? Complementando la evaluación, probablemente podamos tener una mejor idea y determinar. ¿Qué pasa al otro lado? Ajá. Bueno, Al otro lado, ¿qué son las estructuras anatómicas que vamos a poder visualizar? Vaso, riñón izquierdo, podemos visualizar un poco la cola del páncreas para el ojo penetrante, solo que en la evaluación del lado izquierdo es un poco más arriba, la zona donde vamos a colocar el transductor, y un poco más hacia axilar posterior. ¿Por qué? Porque si colocamos línea media, como habíamos hecho, no tenemos el beneficio del hígado, que es una estructura que nos va a poder ayudar a determinar mejor la anatomía, y tenemos la cámara gástrica, que usualmente está llena de aire y no vamos a poder ver nada. Entonces, nuestro abordaje siempre va a ser un poco más posterior, ligeramente dos espacios intercostales más hacia arriba. La zona a estudiar es el espacio espleno-renal, que sería el homólogo del lado hepático, siempre tomando la salvedad de lo que acabo de decir, intentar visualizar el subfrénico y toda la estructura esplénica para poder determinar mejor. Bueno, entonces, como les dije, un poco más posterior el transductor, hacemos la evaluación y ¿cómo vamos a visualizar? Vamos a visualizar de esta manera, desplazando el transductor, viendo el riñón, el hígado no se puede ver bien y si se dan cuenta, de rato en rato aparecen unas imágenes como interfaces superpuestas que usualmente es aire que puede ser parte también de la evaluación de la cámara gástrica. ¿Y acá qué opinan? Se ve muy fácil la presencia de líquido libre, ¿no? ¿Ven todos el líquido libre? Todos reconocen el líquido libre, es importante eso. Bueno, perfecto. Y acá, ¿qué les parece la imagen, la primera imagen que les muestra una flecha negra? bien. No solo se ve la presencia de líquido libre, miren acá, no se ve, sino se ve la laceración esplénica. Entonces, esto es importante porque si el mismo operador va a hacer seguimiento, incluso puede hacer seguimiento si esta laceración va peor y si la cantidad de líquido va aumentando en relación a la evolución del paciente. ¿Qué pasa si entró en unas condiciones y a las pocas horas agrava el shock? Y después ven como la imagen de la derecha. Ay, perdón. Todo líquido libre. Entonces, no hay duda que esto continuamente estaba sangrando. Y por último, tomando en cuenta el FAST, ¿no? No, no por último, perdón, de la cavidad abdominal, el FAST tendríamos la imagen de lo que representa la zona púbica. Esta se coloca el transductor sobre el pubis, ligeramente haciendo presión y angulando el transductor para poder visualizar de manera adecuada la vejiga y las estructuras pélvicas. Esta se tiene que hacer rotando el transductor y basculando para no solo ver la parte media, sino ver la parte lateral, porque a veces vemos líquido y decimos, hay un montón de líquido, pero es la vejiga. Y la idea es ver las estructuras laterales e incluso poder cuantificar mejor la presencia. Acá, ¿qué les parece esa imagen? Está bonita, ¿no? No, mentira. Vean la vejiga. Pared anterior, pared posterior. Miren cómo incrementa el refuerzo posterior, que es lo que habíamos mencionado. Rotamos el transductor y podemos diferenciar de manera mucho más adecuada la vejiga, el recto y el fondo de saco totalmente vacío. Es muy importante hacer la basculación del transductor para poder no solo diferenciar en la vejiga. Ahora, si el paciente ya tiene una sonda vesical, ustedes pueden identificar muy fácil el balón de la sonda vesical y así sobre esa estructura poder discriminar qué es líquido libre y qué no. Si tiene una sonda vesical, la probabilidad que sea orina lo que tiene adentro es casi nula, ¿verdad? Porque en teoría ya ha sido evacuada.
Entonces, ¿qué piensan de esta imagen longitudinal? Rotamos el transducer y se ve perfecta la vejiga, pero no se veía presencia de líquido libre. Se veía el resto de las estructuras intestinales, un poco de hiperintensidad. ¿Por qué? Porque el intestino también tiene burbujas de aire. A diferencia de este otro video, Ajá. ven cómo la vejiga se ve un segmento y el líquido libre, la vejiga y el líquido libre. No es abundante, pero sí se ve la presencia de líquido libre, entonces es mucho más fácil que ustedes puedan identificar. Ya yendo a la región más a la región torácica, por la ventana subcostal o subsifoidea, como ustedes quieran determinarlo, es importante colocar el transductor, hacer una rotación horaria o antihoraria para poder tener una imagen un poco más clara, e incluso ligeramente el transductor lo pueden ir rotando como que apuntando hacia el hombro izquierdo para poder ver mejor. ¿Qué es lo que ustedes tienen que diferenciar primero? La unión o la zona, que es el espacio virtual entre el corazón y el hígado, que esa es la primera zona del espacio virtual que nosotros vamos a poder identificar de manera mucho más fácil el derrame pericárdico. Otras estructuras que ustedes pueden identificar es los dos ventrículos, las dos aurículas, el septum interauricular como septum interventricular, rotando ligeramente antihorario a la -3 o unos 30 grados, vamos a poder identificar de manera muy adecuada la unión o la desembocadura de la vena cava con la aurícula derecha. Y como les mencioné hace un momento, derrame pleural en la zona o este espacio virtual entre el hígado y el corazón, un derrame pericárdico posterior que se puede ver mucho mejor en esta otra imagen. ¿Sí? ¿Qué les parece este video? ¿Hay derrame pericárdico? ¿Les impresiona que hay algo alterado? ¿Quieren que lo repita? ¿Sí? No mucha cosa, ¿no? ¿Y qué opinan de este? Incluso alguno me puede decir que tiene un movimiento medio paradojal, el momento de la contracción del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque normalmente no existe líquido pericárdico. En un paciente crónico, en un paciente con una patología crónica, alguna vez han debido ver o han drenado derrame pericárdico. ¿Y cuánto han podido drenar? 200, 400, medio litro, sin ningún problema. En un paciente agudo con 50 mililitros puede ser hasta un determinante de que eso sea suficiente para hacer un taponamiento cardíaco. No es por ser exagerado, sino que es importante que cuando ustedes estén evaluando tengan la capacidad de poder discriminar pequeñas cantidades. Porque esto cualquiera lo diagnostica, ¿no? E incluso drenarlo no necesitas mucha habilidad. En la ventana pulmonar, habíamos dicho, pueden dividirlo fácilmente en 4 segmentos o en 6 segmentos, del tamaño de la palma de su mano. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la ventana pulmonar? Neumotórax, hemotórax, o sea, hemotórax digo, pero lo que vamos a ver es líquido libre. No vamos a decir, esto parece un hemotórax o barras o solo neumotórax o hidrotórax. Y quizás con una cinemática mucho más fuerte, una ruptura diafragmática, que eso es muy fácil de poder diagnosticar. Desde la clínica no necesitan un ecógrafo, van a ocultar vísceras en la cavidad torácica. Eso casi patognomónicamente se da del lado izquierdo, porque de derecha tenemos un sistema de defensa que está basado en el hígado, y claro, poder diferenciar de una hernia diafragmática barra una ruptura, eso es mucho más complicado porque no sabemos si el paciente ya vino con este trastorno. La forma de la evaluación de la cavidad torácica, no se olviden de que tiene que ser entre los espacios intercostales, considerando las costillas, o sea, la marca del transducer hacia cefálico. Ahí ustedes me podrían decir, ¿y por qué no lo coloco intercostal? ¿No? Transversal, donde no voy a tener el artefacto de la costilla y voy a poder hacer una evaluación mejor del parénquima pulmonar.
Y la respuesta es porque como nosotros respiramos y el desplazamiento del parénquima pulmonar es ascendente, el deslizamiento pleural o de conocido como sliding pulmonar puede hacernos, puede ser falsamente negativo. Y nosotros no ver ese deslizamiento pleural y decir, no, que no hay deslizamiento, que hay un neumotórax, por ejemplo, y solo sea el falso movimiento a través de la sonda. Por eso es mejor siempre hacer una evaluación, incluso en el modo M. ¿Cómo colocamos el transductor? Las cuatro zonas que les había mencionado hace un momento. El transductor es lo que les dije hace un momento, siempre considerando las costillas, las líneas A, algo que no les dije que me parece importante, es que en la ecografía pulmonar no existen imágenes, no vemos imágenes, Exacto. vemos patrones. Y en base a esos patrones, la experiencia nos ha orientado a poder determinar cierto tipo de situaciones o entidades patológicas. Si ustedes leen los libros de medicina interna, el que ustedes quieran, en especial dos, tres versiones atrás, dice clarito, la ecografía pulmonar no sirve para el tórax. Hoy en día tiene una amplia utilidad, pero es porque nos basamos en patrones. Entonces, el primer patrón que ustedes van a identificar, aparte a través del deslizamiento de la pleura, es las líneas A. ¿Qué son las líneas A? Las líneas A es esto. Ve el espacio de la piel hasta la pleura. Y ese eco que genera es lo que va a ir representando la línea A. Por eso siempre es equidistante la línea A en relación a la pleura y el espacio, el espacio desde de la piel. A diferencia de lo que son las líneas B. Hace un momento Aldo les decía, ¿qué es la línea B? La línea B es la congestión líquida entre dos espacios, no entre dos porque está en el medio, sino la diferencia de impedancia que existe entre la pleura visceral que no se dematiza y en la pleura parietal, perdón, al revés, pleura parietal donde está congestionado el pulmón, entonces genera una sobresaturación de señal y sería el equivalente a que como ustedes tiran una piedrita a un pozo, ese artefacto que genera las ondas hace que se represente como las líneas B. En relación a la cantidad de líneas B, nosotros podemos hablar de congestión o no congestión. Ah, ¿Y acá qué les parece? ¿Es normal? ¿Qué ven? Simplemente se ve un deslizamiento pleural con una sola línea A. Segundo, la idea a poder visualizar esta imagen es quizás la más idónea, que es el deslizamiento pleural con costilla y costilla. ¿Sí? ¿Y acá? Líneas B por todo lado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es el neumotórax? El neumotórax es la presencia de aire entre las dos pleuras. En un modo B se puede ver exactamente como un pulmón normal, pero cuando nosotros colocamos en un modo M, que el modo M solo, ¿qué quiere decir? Que es una sola señal de manera continua, un haz ultrasónico que va a mostrarnos un segmento a tiempo real, la emisión de la señal. Y en el modo M, lo que vamos a poder reconocer es el código de barras. Existen dos patrones en modo M. El signo de la playa, que la primera parte de la piel sería como el mar y la parte del pulmón, que es a partir de la pleura, representaría como la arena. Deja de existir esta arena porque no existe la conjunción de las dos pleuras y todo el segmento se vería como un código de barras o como todo o como la primera parte. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros cuando evaluamos la ecografía pulmonar y estamos en búsqueda de neumotórax, nosotros colocamos el transductor con un transductor lineal a poca profundidad y solo evaluamos un pequeño segmento de la pleura para abajo.
Entonces ponemos modo M y lo único que vemos es todo código de barras, pero es porque nosotros no estamos viendo la profundidad suficiente. Siempre consideren eso al momento de evaluar. Tiene un buen valor predictivo positivo, una altísima sensibilidad y especificidad, esto que les estoy mencionando, pero un decisivo probablemente llegue a ser el punto pulmonar, que es la interfase que existe entre el pulmón sano y el pulmón con neumotórax. Posteriormente tenemos la identificación o el diagnóstico del derrame pleural, que esto lo vamos a ver en los puntos de inferiores, posteriores, bibasales. Podemos ver en modo M, que es el signo del sinusoide, las imágenes anecoicas que va a generar diferenciando el pulmón atelectasiado. Existen varias técnicas, como 5 técnicas para poder diagnosticar o poder estimar la cantidad de líquido libre. La más utilizada en pacientes ventilados es la de Balic, que es la distancia que nosotros estamos midiendo de la pleura al pulmón atelectasiado por 20 y más o menos esto nos va a inferir o nos va a estimar el volumen en líquido. Y bueno, acá tenemos el signo del elefante bebé o el signo de la ardilla. No, mentira, son derrames pleurales que se pueden diferenciar. Bueno, ventajas parecen que muchas, ¿no? Parece muchas en el contexto de poder evaluar de manera rápida y a la cabecera del paciente, complementando con toda la clínica. Desventajas, tiene sus limitaciones como en todo. Pacientes con mucho enfisema subcutáneo que no nos deje visualizar. Hay uno que otro paciente que por el panículo adiposo sea inaccesible poder evaluar. Eh, como todo, no solo en la medicina, en la vida es operador dependiente. Entonces, creo que parte de esto está el entrenamiento de ustedes. Acá, para no aburrirlos mucho, hay estos 2 artículos de la década de los 90 que se han hecho uno en más de 18.000 pacientes y el otro en más de 4.000 pacientes, y en una etapa inicial, se podría decir, cuando se incorporó y se pretendió de que el FAST podía ser una buena herramienta. Y se vio de que tenía una buena sensibilidad. Ya eso ustedes se pueden preguntar, ¿y qué pasa hoy en día? Acá tienen un texto que ha salido en abril de este año y ellos mencionan que se ha mantenido, obviamente, con una etapa de formación, no donde gente ha tenido que pasar un curso de alta capacitación. Al contrario, probablemente con capacitaciones cortas como esta, probablemente con capacitaciones del doctor YouTube, etcétera, hay gente que pueda tener una buena sensibilidad. Y algo que es importante que les decía Aldo es de que en líquido peritoneal, para poder identificarlo de mejor manera, se estima de que alrededor de 500 mililitros ya hay en cavidad peritoneal para poder hacer un diagnóstico. A diferencia de pleura, que hasta 50 mililitros podemos hacer el diagnóstico. Entonces, antiguamente hacían que el comparativo, ecografía y lavado peritoneal diagnóstico. Y claramente se ha visto de que era mucho más fácil hacer una ecografía FAST y poder determinar que el lavado peritoneal diagnóstico, que hoy en día ya no se lo aplica, o por lo menos no en esa intensidad como se hacía antes. Algo que es importante antes de pasar a la siguiente es de que la ecografía no nos muestra de dónde sangra. Podemos ver líquido libre, podemos suponer que si hay una lesión o un desgarro de víscera sólida, pero si hay un sangrado o una lesión intestinal, puede estar totalmente incipiente y nosotros decir FAS normal o un sangrado retroperitoneal y nosotros no poder identificar, que eso es una de sus debilidades y por eso no tiene tanta, o sea, no, por eso no sustituye a la tomografía. Es más, en este algoritmo, que lo hacen mucho más fácil, lo que les decía Aldo, FAST, positivo o negativo. Si es positivo, ¿está estable o inestable? Si está estable, hagámosle la tomografía para poder planificar mejor el abordaje quirúrgico si es que lo va a precisar. Si no está estable, no se negocia y se abre esa barriga y se opera, porque sabemos que el problema está ahí. Al contrario, que si el FAS es negativo, volvemos a lo mismo. ¿Es estable o es inestable? Si está estable, bueno,
Haremos observación, consideraremos hacer una tomografía, quizás no con tanta premura, etcétera. Pero si es negativo y está inestable, y aún así sospechamos de que el paciente tenga un trauma abdominal, hay que operarlo. No es excluyente, no determina que el paciente no se opera aunque sea un FAST negativo. Y bueno, esto más que todo para mostrarles de que en situaciones de no trauma existen otros protocolos que es como ejemplo el RUSH, que lo divide en tres grandes segmentos. La bomba, que en este caso es el corazón, el tanque, que sería el pulmón, y las tuberías, que serían los vasos. Y de esa manera hace este anagrama un poco más dinámico, que es el HIMAP, donde la H es el corazón y nosotros en la evaluación podemos determinar si el paciente tiene falla cardíaca, tiene elementos que nos sugieren tromboembolismo pulmonar o el paciente tiene elementos de taponamiento cardíaco. En la evaluación de la vena cava, que esto es muy polémico, podemos decir que si está muy pequeña puede sugerirnos con una PVC baja que el paciente está hipovolémico, tiene alguna alteración distributiva, por ejemplo, una lesión medular, etcétera. O si la PVC está alta asociada a una vena cava gorda, podría pensarnos en un shock obstructivo, que eso lo vamos a ir descartando, obviamente, con el ecocardio. El Morrison, punto de Morrison, que ahí nosotros claramente vemos presencia de líquido libre abdominal y puede ser por una lesión intraabdominal. La aorta, el signo de la dona, que es el para descartar o diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal. Y lo pulmonar, que sería el neumotórax barra neumotórax, que puede desencadenar un neumotórax a tensión. Y por último, en trauma, es importante que ustedes consideren, dependiendo de la situación, realizar los accesos vasculares. Y estos accesos vasculares tradicionalmente los hemos hecho a través de referencias anatómicas. Yo no estoy en contra, es más, me encantan hacer los accesos vasculares no ecoguiados, pero ustedes tienen que dominar ambas técnicas. Existen múltiples variables anatómicas que la gente que está en el clínicas y si desea pueden ir repasando o podemos ir repasando, como algunos la triple M, ¿no? Mauricio Mercado modificada, pero existe hasta un 20% de complicaciones asociadas a esto. No es despreciable, o sea que cada 5 personas a uno le vamos a hacer una maldad, un hematoma, un neumotórax, yo qué sé. Entonces, es importante considerar en qué situaciones fundamentalmente volvemos a los gorditos, volvemos a la incapacidad de tener esa destreza. Muchos de ustedes están arrancando, han colocado no más de 5 catéteres. Entonces, que aprendan ambas técnicas no me parece menor. Y tercero, cuando el paciente es extremadamente complejo. Entonces, mientras unos abordan una cosa, probablemente el eco les ayude a resolver el acceso venoso central en 3 segundos, porque además la anatomía nos juega en contra. Como ven esta gráfica que salió hace un par de años, hasta un 9% de las yugulares tienen una posición anómala. Así que no importa que tengan la mano prodigia, siempre le van a dar a la carótida antes de darle a la yugular. Entonces después, ay, Mauri, ayúdame. Entonces, eh, ecoguiado creo que nos puede ayudar en estas situaciones, ¿no? Hay algoritmos, no voy a entrar ahora en detalle, pero hay algoritmos que nos enseñan a predecir un acceso vascular dificultoso y ahí quizás de entrada podamos usar ecoguiado. Hoy en día es recomendación uno a colocar accesos vasculares ecoguiados. Es más, las complicaciones asociadas a colocar no ecoguiado se incrementan porque en teoría sí tenemos la herramienta. Insisto, ustedes tienen que aprender de las dos técnicas, porque hay situaciones donde no hay ecógrafo o no hay el tiempo para agarrar el ecógrafo y tienen que saber colocar. Bueno, como conclusión, parece una herramienta prometedora. La ecomanía o la secta de la ecografía no lo es todo. Obviamente que hay mucho que de la clínica que tiene que intervenir. Es muy fácil de poder aprender, muy fácil de poder interpretar y estoy seguro que en breve ustedes van a poder complementarlo en su rutina día a día. Bueno,